Muy bienvenidos a este jueves 4 de agosto, donde nos corresponde seguir avanzando en este discipulado con el paso número 9. Hoy día vamos a ver un paso muy, muy importante. Ahí te veo, Ahías, que ha aplicado muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches, Valentina. Ahora soy Valentina. Hoy Patricia. día. ¿Cómo están? Bien, pues aquí Qué esperándola. bueno, qué Bueno, bueno. hoy día vamos a avanzar, vamos a ver el paso número 9, que tiene como título Mi lugar en la iglesia. Y es súper interesante, ¿ah? Porque hoy día vamos a, a ver lo que significa vivir en mayordomía. Yo no sé cuántos de ustedes han oído, han escuchado el concepto mayordomo o mayordomía. ¿Ya? ¿Qué has escuchado, José? Ok. Como mayordomo comprendo a aquella persona que sirve. Ya, perfecto. Javier, Recuerdo una referencia a Batman que tiene su mayordomo. Batman. Sí, Buena. ¿Y cómo se eh, llamaba el mayordomo de Batman? eh, ahora no recuerdo, los nombres no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, Pero básicamente le ayuda en todo, bien, alguien que al ayuda. servicio. Perfecto. Andreina, ¿algún concepto? Pues sí, es eso mismo. Es una persona que está encargada de servir a su patrón, a su amo, y Ya, asistirlo en todo lo que necesita. perfecto. Sí, Alfred se llamaba el mayordomo de Batman, de Bruce. Sí, vamos a ver este concepto tan hermoso, pero en la vida del cristiano, en la vida de iglesia. Y tiene como título Viviendo en mayordomía. Esto implica una realidad, implica que cada uno de nosotros no puede escapar de una función que como hijos del Señor tenemos. Lo que hemos visto hasta ahora, vamos en el paso número 9, es algo muy hermoso. Hemos descubierto que Dios nos salvó con un propósito, y ese propósito es servirle. ¿Dónde? En medio de la iglesia, para hacer luz a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Miren, es un ciclo donde nuestras vidas son usadas para que otros conozcan al Señor y a la vez ellos también sean usados para que otros conozcan al Señor. Siendo miembros de su cuerpo, tenemos responsabilidades y esto no es muy grato explicarlo. A mí me carga que me lean la letra chica cuando uno va a hacer un trámite en un banco y le preguntan, pero ¿va a leer la letra chica? Y es tan chica que da lata leerla. Y claro, muchas veces nos conformamos solo con los privilegios, con los derechos, pero evitamos referirnos a los deberes o responsabilidades o letra chica, porque eso implica un compromiso. Eso implica estar dispuesto no solo a recibir, sino que también a cumplir una función. Ahora yo les animo a que ustedes puedan conocer bien esta doctrina para que puedan tomar una decisión a conciencia. Jesús dijo que debemos estar dispuestos a dejar lo que amamos para seguirle a Él. Eso dice Mateo 10, 37, 39. Y la pregunta que les quiero hacer para iniciar este estudio es la siguiente. ¿Estás listo o lista para que Jesús no solo sea tu Salvador,
sino también tu Señor. Y son cosas muy, muy distintas. Jesús es nuestro Salvador, sí, porque Él murió por nosotros, nos perdonó, por Él somos lo que somos, pero también es nuestro Señor. Y ese término Señor significa que Él es mi dueño, que Él es mi amo, y yo soy su siervo, en el caso de las hermanas, sus siervas, y están diseñadas con un propósito. Somos parte de un propósito para glorificar a Dios. Y en esto no hay excepción, no hay escapatoria. Por eso la letra chica es bueno leerla. El Señor nunca escondió las responsabilidades que implicaba seguirle. Vemos en la Biblia que muchos querían seguirle y le preguntó uno que quería seguirle: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús le dijo: no tengo nada que ofrecerte. Después dice: el que me quiera seguir tiene que negarse. El que me quiere seguir tiene que pagar un precio, tiene que tomar su cruz. Y cada vez que vemos al Señor en las multitudes, en vez de acercarla y aumentar la multitud, Él como que quería dispersarla, diluirla, estableciendo tremenda responsabilidad y exigencias. Bueno, ahora que cada uno de nosotros está en una posición delante de Dios, tenemos que conocer qué se espera de nosotros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a hablar de los privilegios y los deberes del miembro, es decir, del hermano, de la hermana, que pertenece a la iglesia. En el paso número 5, el pastor Pablo explicó que uno pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo o de la iglesia cuando es bautizado. La Biblia dice que a contar de esta práctica somos incorporados, añadidos al cuerpo de la iglesia. ¿Pero dónde sale eso? Hechos capítulo 2, primer discurso de Pedro, se convirtieron como 3.000 hombres ese día, y Hechos, Lucas relata ahí, y fueron bautizados, y se añadieron ese día a la iglesia como 3.000 personas. Entonces, en ese contexto, tenemos que considerar los enormes privilegios, pero también los deberes que usted y yo tenemos. El diccionario define como privilegio la ventaja exclusiva o especial que goza por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Sabemos muy bien lo que es un privilegio. Son regalías, son beneficios que un superior nos asigna o que nos hemos ganado por esfuerzo propio. Y los deberes se refiere a tener una obligación moral con otra persona. Es decir, yo me debo a y estoy empeñado a poder cumplir la responsabilidad que he adquirido con otra persona. Por ejemplo, cuando alguien firma un contrato de trabajo, claro, uno se enfoca cuánto voy a ganar, cuánto va a ser el derecho a mi trabajo, cuánto me voy a beneficiar de lo que yo voy a hacer, ¿ya? Pero también el contrato establece deberes, responsabilidades, algo que yo tengo que realizar. Y en el cuerpo de Cristo, esta realidad también está presente. En el cuerpo de Cristo vemos que vamos a ver los privilegios. En primer lugar, el enorme y gran privilegio que cada uno de nosotros posee al recibir a Cristo, al Señor, a Jesús en nuestro corazón y rendirle nuestra vida a Él, es ser hijos de Dios. A veces eso no lo dimensionamos,
pero es una honra, es un privilegio que la Biblia nos enseña y nos muestra que es algo tremendo. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si hay algún título que podemos ver en la Biblia respecto a los cristianos o a quienes servimos al Señor, no son los ministerios, no son los pastores, no son los que predican, los maestros. El único, porque esas son funciones o servicios que realizamos para el Señor y para la iglesia. El único título que cada uno de nosotros tiene o puede aspirar a tener es ser hijo de Dios. Todo lo demás es en función de lo que nosotros vamos a realizar. Son funciones. Yo he visto iglesias, por ejemplo, donde se presenta al pastor con un tremendo título, el apóstol, aquí, allá, el más importante, con guardaespaldas, no lo vayan a tocar, si quiere conversar con él tiene que pedir 1 hora y solo de 10 minutos, porque tiene un tremendo título. No, el único título que nosotros podemos abrazar y aspirar es este tremendo privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos nos corresponde una herencia, nos corresponde un legado, nos corresponde ser parte de lo que el Padre tiene para compartir. Y eso lo encontramos en Gálatas, estaba hablando de los privilegios, lo encontramos en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7, dice lo siguiente: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿ya? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esto a mí me encanta, lo encuentro maravilloso, porque Dios no solo nos salva, sino que Él también está dispuesto a compartir de sí mismo con nosotros. Dios ha establecido que su pueblo, tú y yo, podamos vivir eternamente con Él. Que esa es una esperanza en nuestra herencia, en nuestro tesoro más grande. Y nos hace inflar el pecho de alegría y reconocer de que este mundo no nos pertenece, sino que tenemos una tremenda herencia incorruptible, inmarcesible, dice Pablo, que está en los cielos. Miren los tremendos privilegios. Ninguno es terrenal. No nos está enseñando la Biblia que por el solo hecho de ser seguidores de Jesús no nos va a faltar nada. No, no nos está enseñando eso, sino que está poniendo nuestra mirada, que fijemos nuestra mirada en lo que no perece, en lo eterno, en lo verdadero, en vida eterna, en ser llamados hijos de Dios. Pero ¿cuáles son los deberes? Y aquí vamos a empezar a trabajar en la letra chica. Vamos a encontrar 9
deberes o responsabilidades distintas que usted y yo tenemos al pertenecer a una comunidad de fe, al integrar la iglesia. Y es súper interesante porque esto se espera de cada uno de nosotros, no de los hermanos más antiguos, no de los pastores, no de los líderes, sino de todo aquel que es parte de la iglesia. Desde Ahías, que es el más pequeño que está con nosotros acá, hasta el más anciano y más viejito, se espera lo mismo de nosotros. Veamos qué cosas. Un miembro de la iglesia debe orar. ¿Qué paso era este? Uno de los primeros pasos, ¿se acuerdan, no? La oración es conversar con Dios. Y esa es una responsabilidad que no podemos descuidar. ¿Por qué? Porque la oración es parte de la vida de un creyente. El contacto diario con Dios es tan vital para la vida espiritual como el aire para nuestros pulmones. Pablo dice a la iglesia en Colosa, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El dejar de orar produce el enfriamiento del corazón y el contacto con Cristo se deteriora. Y a la larga, ¿quién pierde? Nosotros. Sí, nos alejamos, nos enfriamos y no disfrutamos de la enorme bendición que el Señor tiene para nosotros. Debemos orar individualmente y también debemos orar junto a otros, en la vida de iglesia, con la familia, con nuestros seres queridos. Sí, esta es una práctica muy, muy importante y que debemos desarrollar. ¿Qué más? A lo mejor es tan básico, ¿ah? Pero es una responsabilidad nuestra. Un miembro debe leer la palabra de Dios. Oración y lectura de la Biblia son los hábitos espirituales más básicos, pero más efectivos en el crecimiento y desarrollo de la vida cristiana. Yo cuando tenía la edad de Ahías, iba a la escuela dominical en Mata, y me acuerdo del coro que nos enseñaban y que era tan sencillo, pero tan eficaz, que decía, lee la Biblia, ora al Señor y tú vas a crecer. Sí, porque en esas prácticas se desarrolla mi fe y mi comunión. Leyendo la Biblia yo conozco quién es Dios y mientras más lo conozco, más lo amo. Orando, yo puedo tener una relación, una comunicación, puedo desahogarme delante de Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Santiago vuelve a decir en el capítulo 5, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Y sí, la oración y la lectura de la palabra es lo que nos va a sostener en el día malo. Tal vez esto es tan básico, pero por ser básico lo dejamos de practicar y muchas veces no nos explicamos por qué nuestra vida se va enfriando. Claro, es porque hemos dejado de tomar agua y es porque hemos dejado de comer. De la misma manera, si nosotros descuidamos estos hábitos, nos vamos a enfermar al punto de morir espiritualmente. Miren, ¿qué dice Deuteronomio, capítulo 17? A mí me encanta este pasaje. Y versículo 19. Dice, está hablando de la ley, está hablando de cuál es la actitud de la familia, de los papás, de los hijos, en cuanto a la enseñanza, a la palabra de Dios. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. La palabra del Señor
debe ser nuestra lumbrera, como dice el Salmo 119, versículo 16, creo, no, 106. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Usted puede decir, yo cumplo estos requisitos, yo estoy bien, estoy cumpliendo con mis deberes. Pero ojo, vamos solo en el segundo. Vamos a ver qué otro artículo tiene esta letra chica. Un miembro de la iglesia, un cristiano que se precie de tal, debe tener comunión con la iglesia. De esta forma será instruido y edificado. ¿Por cuánto? Como por la enseñanza de la palabra de Dios. El creyente crece espiritualmente. Y miren, uno puede tener una vida devocional diaria, uno puede orar, leer la Biblia todos los días, y eso a uno le va a permitir crecer, sí, pero eso no inhibe o no quita el deber que cada uno de nosotros tiene de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla y quiere hablar a su iglesia, lo hace en la vida de comunidad. El Salmo 133, que yo lo llamo el Salmo de emergencia, porque aquí en Chile, José y Andreina, para llamar a la emergencia policial, uno no marca el 911, sino que marca el 133. Y coincide porque este salmo es tan hermoso y es cortito. Mire, lo vamos a leer. Dice lo siguiente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren, el salmista dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, comunión, en armonía, porque allí el Señor envía de su bendición y vida eterna. Entonces, es importante congregarse porque ahí el Señor se manifiesta. Lo puede hacer a través de nuestra vida individual, en nuestro devocional personal de todos los días, pero también lo hace en comunidad. Y ahí nosotros tenemos una responsabilidad. Esta costumbre de congregarse la vemos en los primeros cristianos. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cada una de estas acciones no eran acciones individuales, sino que colectivas. Se desarrollaban en el contexto de vida de iglesia. Ciertas personas son llamadas a ser maestros para enseñar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, en el contexto de vida de iglesia. Es decir, Dios ha capacitado a hombres y a mujeres para que puedan enseñar, pero en el contexto de comunidad. Por eso es importante congregarnos. El autor a los Hebreos dice que no debemos dejar de hacerlo, como algunos ya lo tienen por costumbre y se han desviado y se ha apagado el amor de Dios en ellos. El congregarnos mantiene viva esta llama que nunca debe dejar de arder. La Biblia nos exhorta a guardar la comunión con los hermanos en la iglesia. El versículo que acabamos de leer. No dejando de congregarnos, como algunos ya tristemente lo tienen por costumbre. Wow. Cuarto deber. Un miembro de la iglesia debe ofrendar. Y yo les tengo que enseñar de esto.
Yo les tengo que ver a la cara y decir, esto es un aspecto muy sensible en el mundo. La iglesia ha sido muy cuestionada por esta práctica y muchas veces nosotros dejamos de enseñarlo por temor al que dirán. Pero eso no inhibe el principio bíblico, no inhibe la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como miembros de la iglesia al pertenecer a esta comunidad de fe. Vamos a seguir avanzando. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que el sacrificio, el ofrecer algo a Dios para el perdón de pecados, para las ofrendas de paz, para distintos tipos de fiestas, era algo que pertenecía a la forma del culto. En el Nuevo Testamento, el Señor anuló las formas que antes tenía el sacrificio. Es decir, ya no más sacrificio de machos cabríos, ya no más ofrendas por el pecado, porque con el sacrificio de Cristo eso ya era suficiente, más que suficiente. La norma que tenía el Antiguo Testamento era el diezmo. Traed todos los diezmos al alfolí, es decir, a la canasta donde se recogen, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto. Eso lo señala Malaquías 3:10. Jesús nunca anuló esta norma. Es más, dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Además, el miembro de la iglesia debe participar de las ofrendas con buen ánimo. Y Pablo le dice a los corintios que cada uno debe ofrendar o dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algunos hermanos, eh, para justificar el hecho de que el diezmo no es bíblico, por decir algo, dicen, eh, no, el diezmo no es bíblico porque no está en la ley. El diezmo no es bíblico porque era una práctica judía solamente. Pero recordemos que Abraham, antes de la ley, cuando se encontró con el Señor, ofrendó y diezmó de todo lo que ha ganado como un principio que establece que todo es del Señor y que de lo recibido de su mano nosotros vamos a ofrendar con alegría. Pablo le dice a los corintios que una vez a la semana cada uno debe ofrendar como Dios le prosperó. Eso es diezmo. El tema de la colecta que se nombra en Corinto y que termina como una guinda de la torta en la carta a los filipenses, Pablo, ¿por qué estaba tan alegre? Era porque las iglesias estaban ofrendando para la extensión del reino de Dios y para bendecir su vida. Y cada vez que nosotros ofrendamos y damos nuestros recursos al Señor, es para que la obra del Señor en este tiempo siga creciendo, siga corriendo, siga extendiéndose. Nosotros tenemos, por ejemplo, misioneros, ayudamos a diversos hermanos con necesidades. El templo, ustedes lo conocen, es muy grande y requiere mucha mantención. Y todo eso se financia con los aportes que la iglesia establece. Con las ofrendas, con los diezmos se financian las remuneraciones de no solo los pastores, sino que también hay hermanos y hermanas contratados a tiempo completo para atender la necesidad de la iglesia. Entonces vemos que en esta familia, la responsabilidad de cada integrante, en esta familia de fe, cada miembro tiene una hermosa responsabilidad y deber de suplir las necesidades de sus propios hermanos. Un miembro de la iglesia debe participar
de la cena del Señor. Sí. El partimiento del pan y la copa, como se señala en Hechos capítulo 2, versículo 42, es una cena con Jesús. Y recordemos que la cena, el comer, es el símbolo de comunión más maravilloso que a lo largo de toda la historia uno puede disfrutar. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando quiere invitar a algún amigo, a algunas personas queridas a su casa o a algún otro lugar, en lo primero que se piensa es qué vamos a comer. Porque la comida, en la cultura hebrea y en la nuestra, es símbolo de compartir, es símbolo de comunión. Y en ese mismo contexto, Dios también quiere que disfrutemos de su comunión con elementos maravillosos que Él ha preparado para que disfrutemos de ello. La Biblia nos enseña que cuando recordamos la muerte del Señor, somos parte de su muerte, hacemos memoria de su sacrificio, comiendo un pan y bebiendo el jugo de uva. Tenemos comunión con Dios, con el Señor, que Él la provee, pero también tenemos comunión entre nosotros. Y es maravilloso, porque si bien es cierto, y según el paso 5, uno solo se puede bautizar por agua una vez, la Santa Cena es la continuidad de nuestro crecimiento espiritual con Dios. El bautismo en agua marca el inicio de mi vida espiritual con el Señor, y la comunión, la cena del Señor, es la constante renovación de mi compromiso, de mi entrega, y reconocer que, Señor, aquí está mi vida para que tú la puedas usar. Aquí Pablo le dice a esta iglesia en Corinto lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es muy interesante, ¿ah? Porque aquí vemos algunos principios doctrinales de la cena del Señor, y vemos que Dios, el Señor, como Dios, se entrega, y el hecho que comamos del pan es traer a nuestra memoria el padecimiento de Jesús por cada uno de nosotros. Esto que el pan sea partido simboliza y representa que al Señor le costó muchísimo su vida a través de su cuerpo y a través de su sangre. Algunos creen que la salvación es gratis, y sí, es gratis, porque a nosotros no nos ha costado nada, sino que solo creer, pero para el Señor no fue gratis. Y en la cena del Señor, nosotros valoramos su obra en la cruz. Pero Pablo añade algo muy importante. Dice que cuando participamos de la comunión, de la cena del Señor, anunciamos que la muerte, que la salvación aún está disponible para los que crean, pero también que el Señor vendrá por su iglesia. Y esto es un motivo de gozo, porque al Señor venir por su iglesia, estamos abrazando el privilegio por excelencia que nos fue dado de ser llamados hijos de Dios y tener una herencia provista por nuestro Padre. Nos trae promesa de sanidad, sí, participar de la cena del Señor y recordar la obra de Cristo en la cruz trae sanidad, ha traído sanidad. Hay innumerables testimonios de hermanos que dicen que cuando están participando de la cena del Señor, son sanados. En esta cena, cada vez que la celebramos,
nosotros debemos examinar nuestra vida. Debemos celebrarla dignamente. Debemos hacer un análisis de nuestro interior y ponernos a cuentas con el Señor si es que hemos fallado, para recibir esta cena en forma digna. Es más, si el Espíritu Santo nos amonesta y nos muestra que hay personas heridas por las actitudes, ofensas, bromas de mal gusto y que han causado dolor en otros, en los hermanos de la fe, de la comunidad, de la iglesia, yo debo primero restaurar mi relación con ellos y después participar de la cena. Porque la comunión es eso, tener todas las cosas en común, estar tan íntimamente conectados a lo que Dios quiere proveer, que no haya ningún impedimento, que no haya pecado, pero tampoco que no haya ninguna situación pendiente entre nosotros. Deber número 6. Un miembro de la iglesia debe vivir una vida santificada. La santificación significa apartarse de lo impuro para acercarse más a Dios. Todo lo que somos, todo nuestro ser debe ser santificado. Absteneos de toda especie de mal, eso es santificarse. Y Dios, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Pero primero, nosotros debemos tomar la decisión de apartarnos de aquello que sabemos ofende a Dios, que pone triste al Espíritu Santo. Y Dios nos va a santificar, nos va a consagrar. Y todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo va a ser guardado. ¿Para qué? Para la herencia que hemos visto en estos tremendos beneficios. Si se fijan, todo lo mejor que le puede pasar a un cristiano no es que nos vaya bien en esta tierra, no es que no tengamos nunca enfermedades, no es que nunca nos falte empleo o dinero, no. Todo lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios en esta tierra es estar preparados para la venida de nuestro Señor. El paso que vimos anteriormente, el número 5, la cena del Señor. Tenemos comunión y con esa comunión estamos proclamando que Jesús viene también por la iglesia. Es decir, todo nos invita a mirar que nuestra herencia maravillosa, nuestro mayor tesoro, es estar con Jesús eternamente. Y para ello debemos vivir una vida santificada, apartándonos del mal, y Dios hará lo que ni tú ni yo podemos hacer, que es santificarnos, que es guardarnos. ¿Para qué? Para ese gran día. La santificación es una decisión personal de apartarse para Dios. Es Él que realiza la obra de la santificación. Es una obra de Dios y del hombre en conjunto. Es una obra del Espíritu Santo. Yo no la puedo provocar. Yo no puedo lograr ser una mejor persona si es que el Espíritu Santo no trabaja en mi vida. Pero el Espíritu Santo va a trabajar en áreas de mi vida en la medida en que yo se lo permita. Muchas veces nosotros vemos la santificación o la santidad como algo muy lejano, muy lejano. No, yo cómo voy a ser santo. Porque tenemos el concepto de que la santidad equivale a cero pecado, a cero mancha, a un blanco resplandeciente como es Dios. Y sí, eso es santidad. Pero la consagración o la santidad en la vida de iglesia tiene un significado mucho más cercano y hermoso, que es apartarse para vivir para Dios. En el Antiguo Testamento vemos que los utensilios del templo eran santificados, es decir, eran usados solo para el culto a Dios. No tenían otro uso. De esa manera eran santificados.
Si lo llevamos a nuestra realidad, nosotros podemos ser santificados si nuestra vida por completa es dedicada y apartada y consagrada solo al Señor. El Espíritu Santo va a ser una obra hermosa. Algunos consejos. Hay que huir de los lugares que pueden contaminar la vida espiritual. Por ejemplo, los bailes, las fiestas, el tomar alcohol, los vicios. Eh, muchas personas que no son cristianas presentan algún tipo de resistencia y me han dicho varias veces que nos van a obligar a no ir a fiestas, nos van a obligar a que vivamos una vida fome. Pero saben, yo no he estado en ninguna reunión donde nosotros obliguemos o prohibamos a las personas que quieren seguir al Señor privarse de estas cosas. ¿Saben por qué? Porque la obra la hace el Espíritu Santo. Si nosotros disponemos nuestras vidas delante de Dios, el Espíritu Santo nos va a decir, no, esto no te conviene, no, aquí no hay paz, no, esto no te va a llenar como yo te voy a llenar. Y muchas veces nosotros mismos nos convencemos que una vida de consagración implica no privarse de tales o cuales cosas, sino sentirse pleno en lo que Dios nos puede ofrecer. Y saben, con el Señor la vida no es fome. Con el Señor la vida es hermosa. Él llena los vacíos que ni las fiestas, ni los amigos, ni los vicios van a poder llenar en nosotros. Y nos impone una carga pesada. No, no, porque Dios eh, es tan amoroso, es tan misericordioso y nos conoce tan bien que Él es suficiente para cada uno de nosotros. Ahora bien, otro consejo es que la vida exterior debe reflejar una vida santificada. Dicho de otra manera, como nos comportemos o como actuemos, debemos demostrar que nuestra vida le pertenece a Dios. Pedro escribe lo siguiente: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, es decir, el atavío es lo que nos envuelve, la ropa, la vestimenta, que no sea de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Ahí tenemos que poner el mayor de los esfuerzos para arreglarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Guarda tu corazón, dice el consejo de la palabra, porque de ahí emana la vida. Otro versículo dice, de lo que abunda en tu corazón, vas a comenzar a hablar. Sí, por eso es tan importante invertir el orden de aquellas cosas que nosotros consideramos buenas y placenteras y consagrar todo lo que somos al Señor. Un miembro de la iglesia debe vivir una vida santificada. Un miembro de la iglesia tiene que ser, es responsable con su tiempo. Un creyente trabaja por el Señor para que otros reciban el mensaje de salvación. Él usa su tiempo correctamente bien para leer la Biblia, orar y testificar de Cristo. Se debe sentir lo que el apóstol Pablo experimentaba, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En Efesios, ¿qué dice? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y el tiempo hoy día es considerado uno de los bienes más valiosos y más escasos. Yo no sé cuánto tiempo, si pudiésemos aterrizar este consejo a la vida de hoy, cuánto tiempo ocupamos en las redes sociales. Se dice que los teléfonos inteligentes,
reciben el cariño de nuestros dedos con esta función de subir y bajar y mover el dedo, y para nosotros es un acto involuntario. Y alguien ha estimado el promedio de cuántas veces nosotros eh, hacemos este ejercicio con el celular. ¿Y saben cuántas veces en el día en promedio se hace esto? 9.000 veces por día. Es demasiado. ¿Cuánto tiempo ocupamos en llenar nuestro corazón con aquello que tal vez puede ser pasajero? ¿Cuánto tiempo invertimos delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo aprovechamos sirviendo a otros, sirviendo a los demás, sirviendo al Señor? ¿Cuánto tiempo de la semana entregamos al Señor para que Él nos use donde Él quiera? Esta es una amonestación. Y nosotros como mayordomos, como administradores de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque eso significa ser mayordomo, administrar algo ajeno de la mejor manera, administrar lo que Dios ha puesto en nosotros de una manera eficiente, implica que reordenemos nuestros tiempos. No estoy diciendo que no vean Netflix, no. No estoy diciendo que no vean redes sociales, no, que puede ser usada para hablar a otro al Señor. No estoy diciendo que quemen los celulares, no. Estoy diciendo que puedan invertir bien el tiempo, que sean intencionales con lo que van a hacer en su tiempo libre, de manera que a través de su tiempo el Señor también les puede usar. Número 8. Un deber, una responsabilidad de todo miembro de la iglesia es buscar al Espíritu Santo. Hace 10 lunes aproximadamente nos estamos juntando en Mata, en el Templo Central, a buscar la llenura del Espíritu Santo. Lo he dicho antes, partieron 5 hermanos. Se nos ha hecho chica la sala donde nos reuníamos. Ha ido subiendo de a poquito, 5, 7, 10, 12, 15, 20. Bajaba a 17, subía a 21. Hasta que el lunes pasado éramos más de 60 hermanos. Y no digo esto porque el número importa, no, sino que cuando nosotros entendemos la doctrina del Espíritu Santo, conocemos al Espíritu Santo, conocemos su obra en medio nuestro, en la vida de la iglesia y en mi vida en forma individual y personal, debe despertarse de manera genuina la determinación de buscarlo vez tras vez. Y ese es un deber que no podemos dejar pasar. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra vida va a dar botes. No tendremos dirección, no tendremos poder para predicar con autoridad, no tendremos esa investidura de fuego que queme todas aquellas áreas de nuestra vida que no le agraden al Señor. Sin el Espíritu Santo no recibiremos nuevos dones para edificar a la iglesia. Sin el Espíritu Santo no estaremos haciendo su voluntad en este tiempo. Y es una promesa, y como tal debemos pedirla. ¿Por qué? Porque es para todos nosotros. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Cristo ha dado la promesa. Es Él quien bautiza. No son los pastores, no es el ambiente de la reunión, no es cuanto yo grite, no, es el Señor que bautiza. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos versículos los vimos las 4 clases anteriores. Está muy fresquita la enseñanza del Espíritu Santo.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué tremendo. El Espíritu Santo es para los que lo piden. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Saben? Quiero compartir algo. Hace 2 lunes atrás, tal vez han visto los cultos, también, tal vez ya saben del testimonio de nuestra hermana Paula. Ella partió el día 1 de este siglo de lunes buscando la llenura del Espíritu Santo. Y hace 2 lunes atrás el Señor la bautizó con la evidencia física inicial. Es increíble porque lo que hemos estado aprendiendo y viendo en la Biblia se cumple, pero, pero no solo con la evidencia física. Hermanos, si vamos a buscar al Espíritu Santo, no es solo para hablar en otras lenguas. No, esa es una visión muy limitada. Es especial, es maravilloso, es espectacular, sí, pero es mucho más. No estamos buscando la experiencia solamente, sino que estamos buscando que esta investidura de poder transforme todo nuestro ser, todo nuestro ser. Y saben, escuchar a Paula en estos días ha sido hermoso. Por ejemplo, el esposo me escribió esta semana, Ángel, que es cristiano, es de la iglesia en Peñalolén, y me dice, pastor, Paula me la cambiaron. Nuestras hijas están sorprendidas. Es tremendo. Paula se acuesta y antes de quedarse dormida empieza a recitar versículos, empieza a decir, porque esto dice el Señor, y comienza a brotar como y no puede parar y se queda dormida. Y cuando despierta, sigue hablando versículos todo el día conectada y tiene una autoridad para predicarle a los que no conocen al Señor. Y la cobardía que estaba en ella ya no está. Y uno se goza porque todo lo que ha descubierto en la Biblia, lo que la palabra del Señor nos enseña de lo que hace el Espíritu Santo, es ver a nuestra hermana Paula ahí personificada con esta obra maravillosa. ¿Saben? Antes de que fuese bautizada, Paula decía, yo tengo muchos traumas. Yo creo que el hablar en lengua no es para mí. eh, y tengo un conflicto. Después decía, no, yo no me gusta que impongan manos sobre mí, porque me bloqueo, me pongo nerviosa. Yo creo que el Señor no me va a bautizar así. Y puros prejuicios, puros temores. No, es que yo, no, es que yo. Y hace un par de lunes, cuando me acerqué a orar por ella, impuse las manos a esa mujer, no había quien la callara. Se fue el temor, comenzó a hablar en lengua y un gozo. Ella estuvo en el discipulado, lo vio después, por las clases en YouTube, como quedan guardadas, vio después y dijo, y el pastor decía que había un gozo infinito. Y yo decía, no, pero eso será verdad, no será verdad. Y el otro día me dice, sí, es verdad, es un gozo tan maravilloso que no se puede explicar. Y eso pasó a uno de nosotros, a hermanos que no estuvieron en el Zoom en vivo, sino que vieron la clase después y comenzaron a empaparse, a creer y a seguir buscando hasta que el Espíritu Santo la llenó. Es nuestra responsabilidad, queridos hermanos, buscar, buscar, buscar la llenura del Santo Espíritu. Tenemos que pedirlo. Muchas veces no recibimos porque no pedimos. Y muchas veces pedimos mal para gastar en nuestros deleites, según Santiago, y por eso no recibimos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y eso está ocurriendo hoy día, hermanos.
Y yo lo único que les puedo decir es que sigamos buscando, sigamos buscando. Yo no me quiero quedar fuera del mover que Dios está provocando en su iglesia. Yo no me quiero quedar fuera de la obra que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer en aquellos que le rindan su vida. Y esto es un deber, es una responsabilidad nuestra. La promesa del Espíritu Santo es para los que le obedecen. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y qué tenemos que obedecer? La palabra. Sí, eso hay que obedecer. La palabra del Señor. De hecho, este ejemplo que el Señor pone sobre el necio y el sabio que construyeron en la roca y en la arena, no destaca al sabio por haber construido en la roca y no destaca al necio por haberlo hecho en la arena, sino que la verdadera comparación es que el sabio es quien oye las palabras de Dios y las pone por práctica, las obedecen. Ese es el sabio. Y el necio, ¿quién es? El que escucha la palabra, pero no la pone en obra, no la practica. Entonces, el Espíritu Santo va a estar más cerca de aquellos que obedecen, obedecen la palabra de Dios. La señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y yo lo creo, lo recreo y lo vuelvo a creer porque lo hemos visto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo regala dones espirituales, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto lo vimos la clase pasada, creo que en la última clase, perdón, el don de hacer milagros, el don de fe, el de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, de sanidades, tantas realidades hermosas que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. No dice que es solo para los pastores, para los líderes, sino que el Espíritu Santo está dispuesto a repartir de sus dones como Él quiera. Por eso es tan importante buscarlo. Por eso, como iglesia, necesitamos que cada miembro, que cada hermano, que cada hermana pueda hacer suyo este clamor, porque el Señor les quiere usar y de manera diversa. Sería muy fome que todos fuéramos iguales y que el Señor nos use a todos por igual de la misma manera. No, Dios no es así. Dios es creativo, Dios se goza en la diversidad, en las culturas, en las formas, en las personalidades de cada uno. Y ahí Él quiere enviar de lo mejor que Él tiene, que es su Santo Espíritu, pero para quienes lo buscan, para quienes creen en Él, para quienes lo pidan. Y el último aspecto que casi nunca se habla, pero yo esta noche me quiero atrever a hablarlo con ustedes, es la responsabilidad que los miembros de la iglesia tienen con sus pastores, con sus líderes. Y por favor, entiéndanme y créanme que no lo quiero exponer como pensando en un beneficio personal, porque muchas veces llegamos a este punto y concluimos, no, no lo voy a decir, porque no quiero forzar y no quiero esperar que los hermanos se sientan obligados a hacer algo con el que enseña o con el que predica. Y muchas veces callamos. Pero la Biblia da instrucciones a los miembros de la iglesia de cómo cuidar a sus pastores, pues. Tal vez usted no sabe que todos los lunes los pastores tienen que tomarse un buen café. Eso no está en la Biblia. Pero el día lunes, para un pastor, es, wow, el día. Miren, voy a compartir con ustedes algunos
algunos deberes que como miembros tenemos con otros pastores. Y yo me incluyo porque en el presbiterio, en el grupo de pastores, todos debemos cuidarnos mutuamente. No hay un jefe. Hemos hablado del gobierno de presbiterio, hemos hablado del gobierno de iglesia, hemos hablado de las funciones, hemos hablado cómo es nuestra iglesia, hemos hablado que el pastor Paul es quien nos preside y ese es un don que el Espíritu Santo da a alguien en particular, pero todos los demás pastores no son menos importantes que el pastor Paul. Son responsabilidades distintas y en ese rango el pastor Paul también es mi pastor. Y anoche el pastor Paul me dijo, Leo, tú eres mi pastor. Y yo le puedo decir eso a mi hermano, a Felipe, Felipe, tú eres mi pastor. Claro, y tenemos responsabilidades unos con otros. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la iglesia hacia sus pastores? ¡Charán! ¿Alguien se atreve a decir alguna? ¿Invitarlo a comer? Sí, es una Orar tremenda por responsabilidad. ellos. ¿Orar por ellos? Sí, muy importante. ¿Invitarlo al estadio a ver el equipo que le gusta? ¿Serán esa o no? O sea, puede ser, puede ser. Pero la palabra del Señor nos da consejos que son mucho mejores. Por ejemplo, Compartir. compartir, sí. Nuestro enemigo conoce la enorme importancia del ministerio pastoral para la salud espiritual de la iglesia y por eso hará todo lo posible por anular nuestra labor, hacerla ineficaz en sus mentes y corazones. Pero él no puede hacer eso sin nuestro consentimiento. Miren, cuando comenzamos a orar los días lunes por la búsqueda del Espíritu Santo, ¿sabes lo que pasó? El pastor Paul y yo comenzamos a ser duramente atacados. Había un peso espiritual enorme. Y el pastor Paul cae enfermo. ¿Será coincidencia? No. Comprendimos que esto no podía parar, porque en las huestes celestiales, en el ámbito espiritual, hay una lucha potente para que la iglesia no experimente la victoria. ¿Y a quiénes el enemigo va a atacar en primer lugar? A los pastores. Y lo que dice Ahías, la responsabilidad que tenemos es orar por los pastores. Sí, estamos ahí al frente, sabiendo que ustedes están detrás. De ahí está la directriz que el autor de la carta a los Hebreos dirige a los miembros de esta iglesia por inspiración divina. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren, el autor a los Hebreos recomienda a la iglesia, y yo también soy parte de la iglesia, así que me incluyo en esta enseñanza, no lo digo desde afuera, sino que lo digo junto a ustedes, obedezcamos a nuestros pastores y sujetémonos a ellos. ¿Cómo? En obediencia, como el Señor espera que lo hagamos. ¿Por qué? Porque los pastores velan por nosotros. Y como tienen que dar cuenta delante del Señor de cada uno de nosotros, para que ellos lo puedan hacer con alegría y no quejándose. Miren la responsabilidad que tienen. Es activa, es presente, es continua. Es hacerle la pega al pastor fácil. Y en esa sumisión vemos que no hay sumisión al pastor, sino que hay sumisión a la enseñanza bíblica. ¿Qué más vemos? ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la iglesia hacia sus pastores? Bueno, según este texto, hay básicamente dos responsabilidades.
Ya vimos en la entrada anterior que ellos tienen una autoridad delegada por Cristo, pero ahora debemos reconocer esa autoridad y actuar en consecuencia. Eso no es algo opcional. El autor de esa carta, inspirado por el Espíritu Santo, escribió un doble mandato aquí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¡Wow! Obedecer y sujetaos. El problema es que en todos nosotros hay una resistencia para someternos a la autoridad por causa del pecado que todavía mora en nosotros. La esencia del pecado no es otra cosa que la rebeldía, una resistencia a someternos a la voluntad de otro, incluyendo a la voluntad de Dios mismo. Esa fue la tentación que el diablo dio a nuestros primeros padres. Les dijo: seréis como Dios. Un llamado a la rebelión tremendo. Por otro lado, también está el problema de que los líderes a los cuales debemos someternos no son perfectos. Sí, hermanos, les tengo una triste noticia. Los pastores no son perfectos. Los pastores muchas veces les vamos a fallar. Tal vez no lo vamos a llamar para su cumpleaños porque se nos pasa el día y eso va a provocar una herida tremenda en sus corazones y van a sentirse muy heridos. Sí, tal vez no vamos a estar ahí cuando ustedes lo necesiten y eso puede provocar daño. No somos perfectos. Por eso necesitamos la oración. Dios hubiera podido enviar ángeles para que pastorearan la iglesia, pero quiso enviar a hombres. Quiso poner su llamado en hombres. El autor a los Efesios, capítulo 4, dice que Jesús se derramó de sí mismo en los pastores, en los maestros, en los evangelistas, en los apóstoles y en los profetas. Hombres con debilidades que tienen que luchar con sus propios pecados. Hombres que cometen errores. Hombres que se cansan. Hombres que se enferman. Hombres que no son infalibles. A todo esto debemos añadir el individualismo de nuestra época. Cada vez se percibe menos en nuestra sociedad ese sentido de que somos parte de un conglomerado, de una comunidad, de que nos debemos a otros. Y eso también afecta a la iglesia, pues. Hace que muchos que profesan ser cristianos levanten paredes que no se pueden derribar a su alrededor para que nadie se meta en sus vidas. Y eso lo estamos viendo hoy más que nunca, tan individualista. Nos cuesta abrirnos a los demás, nos cuesta recibir ayuda de otros y por lo mismo nos cuesta ayudar a otros. ¿Qué principio más lejano a lo que el Señor nos vino a plantear? Que debemos amar a Dios y también a nuestro prójimo, que tenemos que servirnos mutuamente, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero ¿cómo es posible? Bueno, con el Espíritu Santo. Él lo hace posible. Algunos dicen: es mi libertad cristiana, es mi relación con el Señor, es mi ministerio. Y ese es el espíritu de la generación que nos ha tocado vivir, que todo es mío, que todo gira alrededor de mí. Pero el mandato de Hebreos 13 y 17 sigue tan vigente hoy como hace 2000 años. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay dos deberes en el texto íntimamente relacionados entre sí. La palabra obedecer significa literalmente dejarse convencer con argumentos. Miren, no es una obediencia a ciega, no es la obediencia que uno muchas veces quiere imponer autoridad. Esto se hace porque yo lo digo. No, no está diciendo eso el texto original, sino que es dejarse convencer en base a argumentos. Deben ser persuadidos, deben ser llevados a un punto: esto tiene sentido y verdad, tiene razón. En este caso, de la enseñanza fiel de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que deben obedecer de los pastores? ¿De qué manera tienen que ser convencidos? De la enseñanza de la palabra, pues.
de ningún otro aspecto, sino que deben someterse a la instrucción bíblica. Deben someterse y obedecer al planteamiento con argumentos que se les muestra de la palabra. Es la mejor manera de poder ayudarlos. Y esto es algo que los mismos pastores deben distinguir con claridad. Muchas veces tenemos que dar consejos en asuntos que son neutrales, donde hay varios cursos de acción que son válidos. En tal caso, el hermano o la hermana es libre de seguir o no el consejo pastoral. Pero cuando se trata de un claro mandato de la palabra de Dios, la obediencia no es opcional. Les quiero contar un testimonio. Hace poco mis dos hijos, se bautizaron. Y los bauticé yo. Es la honra más hermosa, nunca lo había pensado. Yo creo que un momento así de emocionante va a ser cuando mis hijos se casen, pero yo creo que el Señor viene luego, así que no se van a casar. ¿Y por qué digo esto? Porque como papá y como pastor, ustedes comprenderán que pasan los años y no se bautizan y uno se empieza a preocupar. ¿Pero qué está pasando? Y conversamos. Hija, hijo, ¿ustedes son salvos? Sí, papá, sí. ¿Aman al Señor? Sí, lo amamos. ¿Desean servirlo? Sí, pues queremos servirlo. ¿Y por qué no se bautizan? Y miren el argumento que dieron los dos. Por separado, es que no me siento preparado. Creo que no es mi momento. Creo que el Señor tiene que seguir trabajando en mi vida. Entonces, muy pronto. Entonces yo mirándolos a los ojos, les dije, hijos, la palabra del Señor nos dice que para entender, primero tenemos que obedecer. Y el bautismo es un mandato. No tenemos que esperar a, a que nuestras vidas sean mejores, porque nuestra esencia conduce directamente a lo contrario. Tenemos que permitir que sea el Señor que nos cambie, pero para ello tenemos que obedecer. Muchas veces nosotros nos conformamos y creemos esta premisa que el mundo dice ver para creer, pero en el cristiano es distinto, es creer para ver. Muchas veces nos aferramos a esta premisa del mundo que dice nosotros tenemos que entender para obedecer. No entienden razones, pero en el cristiano no. En el cristiano es creer para entender. Y si hay argumento bíblico, si hay un desarrollo que convence en base a la evidencia, que es la palabra, la mejor manera en que los miembros de la iglesia o los hijos del Señor pueden ayudar al pastor es sometiéndose a la enseñanza bíblica. Pero no solo se trata de obedecer, sino también de sujetarse a ellos. En otras palabras, reconocer la autoridad que ellos poseen en lo tocante al gobierno de la iglesia, aún en situaciones en las que no estamos de acuerdo, siempre y cuando estemos hablando de cosas neutrales que no violen nuestras conciencias. Por ejemplo, ¿de qué color vamos a pintar la sala de los jóvenes? No, yo quiero un verde porque el verde trae paz. No, yo quiero un azul porque el azul es más profundo. Ya, vamos a pintar la ploma. Me voy de la iglesia, me voy súper herida. No, en cosas tan neutrales no debe estar puesto nuestro corazón, sino más bien en reconocer la autoridad en asuntos de gobierno de iglesia, en el asunto de guianza espiritual, en asuntos que determinan un crecimiento en mi relación con el Señor. Lo que se requiere de los miembros no es una obediencia mecánica, sino el tipo de trato que damos a una persona a la que queremos honrar. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 13? Vamos a buscarlo. Acá está. Dice,
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Sí, quieran a sus pastores, queramos a nuestros pastores, oremos por ellos. Ellos van a dar cuenta de nosotros. Y cuando digan Leo Melo, ¿qué tienes que decir de Leo Melo? Ay, Señor, me hizo la vida tan imposible. Lo fui a buscar tantas veces que le dije lo mismo. Y en eso no hay provecho, sino que cuando llegue ese momento, ponga su nombre ahí. ¿Qué puede decir de nuestra hermana Evelyn? Oh, gracias, Señor, por ponerla en medio nuestro. Fue de tanta bendición. Y José, sí, yo quiero que puro llegue José a la iglesia, porque he visto algo tan maravilloso. Y gracias, gracias. Es decir, puro motivo de alegría. Y esa es una responsabilidad nuestra. Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Miren, no si te cae bien o te cae mal, no si es lindo o feo, no si es simpático o pesado, no, sino por la obra que realizan. Y esto nos lleva al segundo aspecto de este pasaje, al segundo deber. No solo debemos reconocer la autoridad que el Señor les ha conferido, sino que los miembros deben hacer todo lo que esté a su alcance para que ellos hagan su labor con gozo. Y aquí los quiero ver, a ver qué cara ponen. Sí, usted tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es que todo lo que usted pueda hacer, lo haga para que los pastores puedan dar cuenta de usted con gozo. A la luz del trabajo que realizan y las responsabilidades que tienen delante de Dios, y en la medida de lo posible, por favor, aliviémosle la carga en vez de aumentarla. Pues para nosotros no va a ser provechoso que nuestros pastores tengan que trabajar luchando todo el tiempo con la amargura y el espíritu de queja. Sí. Y esto es un consejo bíblico. Hagámosle la pega fácil, para que ellos puedan trabajar sirviendo al Señor con alegría y que piensen de nosotros, que somos compañeros, que somos alguien que no es una piedra en el zapato, que no nos impiden avanzar, no, sino que tiene que haber una actitud distinta. Un comentarista dice al respecto, cuando los miembros se niegan a obedecer y no le tienen respeto a sus dirigentes, la obra de la iglesia se vuelve una carga. Los miembros deben darse cuenta de que ni ellos ni los dirigentes son dueños de la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo, ante quien los lectores son responsables. Si ellos hacen que la vida y obra de los dirigentes sea difícil, ellos mismos serán los perdedores. ¿Y cuáles son las cosas que traen gozo al corazón de un pastor? Miren, un autor cristiano enumera la siguiente. ¿Usted sabe de qué se puede alegrar un pastor? Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me alegra es cuando me toca bautizar. ¿Por qué? Porque viéndolo en virtud de lo que hemos repasado, los estoy viendo obedecer el mandato del Señor. Otra cosa de las que más me alegra es entrevistarme con ellos cuando van precisamente a ser bautizados. ¿Por qué te quieres bautizar? Y ahí ellos derraman su corazón y cuentan por qué quieren obedecer al Señor. Es hermoso. Realmente, sí, José dice, se alegran cuando ven la fidelidad de los hermanos con Dios. Sí, por supuesto. Miren,
Número 1. El hecho de que todos los miembros den evidencia de que realmente han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso alegra el corazón de un pastor. 2. Verlos andar en obediencia. Y no a lo que uno dice, sino a la palabra, a la enseñanza. 3. Ver a los hermanos cultivando y preservando la paz en la iglesia. Porque tener que lidiar con hermanos que constantemente están provocando peleas es muy triste. En cambio, ver a hermanos y hermanas que sirven con amor, que buscan la paz, que no son rencorosos, que perdonan fácilmente. O sea, que toda la actitud que desarrollan quiere obedecer y honrar al Señor, a uno le llena el corazón de alegría. Saber que están luchando con Él en oración. ¿Saben? Les cuento un secreto. Desde que el pastor Paul está con licencia, ya van a ser 2 meses, y desde que se informó a la iglesia que gran parte de la responsabilidad del pastor Paul la iba a hacer yo, he dormido menos, he tenido una cantidad de trabajo, pero ni se imaginan, pero lo que ha sido un consuelo enorme es que una multitud de hermanos me han dicho, estamos orando por ti, Leo. Estamos orando para que el Señor te dé fuerza. Estamos orando para que no te enfermes. Estamos orando para que el Señor te sostenga. Oh, y saben, no hay mayor muestra de amor que podemos hacer por otros que orar por ellos. No hay mayor muestra de amor que nosotros podamos hacer al orar por otros. El decirle, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Es como un bálsamo que inunda nuestro corazón y trae una alegría, un gozo maravilloso, maravilloso. Saber que estás luchando con Él en oración. Ahí me acuerdo lo que dijo Ahías, manifestándoles amor y aprecio por su labor. Y ojo, ahí están los versículos bíblicos para que no crean que esto es personal o antojadizo, no, sino que ahí está. ¿Qué más? Dándoles el beneficio de la duda en las decisiones que toman. Eso no quiere decir que no podemos estar en desacuerdo con las decisiones de los pastores o que no debemos expresar nuestro desacuerdo. No, no quiere decir eso. Pero sí debemos estar siempre dispuestos a poner la mejor construcción, la mejor disposición. Es decir, ya no me queda muy claro lo que estás haciendo, pero veamos cómo resulta y quiero ayudar en el proceso. No ser un estorbo, no, esto está mal, no se hace así. Y número 7, poner sus talentos, sus dones en operación para beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Eso trae mucha alegría. En conclusión, la iglesia es solo un cuerpo donde los pastores y los miembros trabajan en equipo, beneficiándose mutuamente para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Algunos están en este equipo como líderes, otros están como seguidores, pero tanto los unos como los otros les sirven al mismo Señor y persiguen la misma meta. Esa ha sido, la clase número 9 que tiene relación con nuestra vida en mayordomía, nuestro servicio, nuestros derechos, pero también nuestras responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Les esperamos al finalizar este video. Para el próximo jueves vamos a tener la última clase de nuestro discipulado versión 2022 con el tema o el paso trae uno a Cristo. Terminamos así la grabación, no así la transmisión.